Buen día, queridos amigos. Hoy continuamos con esta fascinante serie sobre la idea del Mesías. Y luego de haber visto en un episodio anterior que la idea mesiánica había vuelto a la vida de alguna manera en el siglo II ante nuestra era, con la aparición en la historia de Judas Macabeo, y habíamos visto justamente que esta idea se había hecho carne de tal manera que, por ejemplo, los intérpretes antiguos ya habían visto el anuncio en ese oráculo críptico sobre Judá en las bendiciones de Jacob, según lo tenemos nosotros en Génesis 49, y luego vimos la interpretación presente en el Targum Pseudo Yonatán, asociando la figura del Mesías ahora también con una guerra de carácter escatológico, es decir, viendo al Mesías en su carácter de líder, de jefe militar, venciendo a los enemigos de Israel. Ahora, por ejemplo, tenemos una pregunta no menos importante, y es: ¿qué sabemos sobre los círculos de personas que están detrás de las ideas? Porque obviamente lo que tenemos aquí son textos, pero ¿qué sabemos sobre los grupos que promovían estas ideas? Pues hoy veremos claramente dos círculos que podemos entender estaban detrás de estas ideas. En un caso, por ejemplo, es el caso de la comunidad del Mar Muerto. Esa comunidad que, según establece la arqueología, es el grupo que estuvo viviendo en Qumran, ese lugar, esos edificios localizados en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos más o menos 40 kilómetros al este de Jerusalén, y que por el término de más o menos unos 150 años, allí vivió una comunidad con un claro espíritu religioso. Algunos de los investigadores, diremos casi la mayoría de los investigadores, incluyéndome, creemos que estos hombres tenían que ver de alguna manera con la secta de los esenios, uno de esos grupos que nosotros sabíamos que existían para la época grecorromana, con un claro tenor sacerdotal. Y en este caso, este grupo, que según sabemos nosotros por los rollos del Mar Muerto, vivían con una fuerte expectativa escatológica, es decir, estaban convencidos que estaban viviendo cerca del final de los tiempos. En una de esas obras, que lo llamamos las colecciones de bendiciones, que fue encontrada en la cueva número 1 y que originalmente formaba parte de la regla de la comunidad, o llamado también como el Sere Hayahat. En este texto, precisamente, se alude también a un personaje con claros tintes mesiánicos, llamado el príncipe de la congregación. Y a pesar de que no aparece en el texto una referencia clara al Mesías Rey, el texto presenta claras características mesiánicas. Y para explicar ahora su contenido, primero lo voy a presentar. Y el texto reza de la siguiente manera: del instructor, para bendecir al príncipe de la congregación, Nesí Aidá es en hebreo, que y renovará la alianza de la comunidad por él para establecer el reino de su pueblo por siempre, para juzgar con justicia a los pobres, para reprender con rectitud al humilde de la tierra, para marchar en perfección ante él por todos sus caminos, para establecer la alianza santa durante la aflicción de los que le buscan,
Que el Señor te eleve a una altura eterna, como torre fortificada sobre la muralla elevada. Que golpees a los pueblos con la fuerza de tu boca. Que con tu cetro devastes la tierra. Que con el aliento de tus labios mates a los impíos. Que envíes sobre ti un espíritu de consejo y de fortaleza eterna. Un espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Que sea la justicia el cinturón de tus lomos y la fidelidad el cinturón de tus caderas. Que te ponga cuernos de hierro y herraduras de bronce. Cornearás como un toro. Pisotearás los pueblos como el barro de las ruedas. Porque Dios te ha establecido como cetro. Los que dominan todas las naciones te servirán. Te hará fuerte por su santo nombre. Será como un león. De ti la presa, sin que nadie la case. Tus corceles se dispersarán sobre. Este texto, como dije, no usa la expresión o la terminología que nosotros conocemos de Mesías Rey, como habíamos visto, por ejemplo, en el Targum Sotah Yonatán, pero claramente hace alusión a textos que nosotros conocemos de la época del Segundo Templo con clave mesiánica, como por ejemplo es Génesis 49, y más específicamente en este texto es Isaías 11. Es decir, que si uno compara el texto de Isaías con este texto de colecciones de bendiciones, queda claro que el texto hace referencia a Isaías 11 en un tipo de diálogo intertextual, pero queda también muy claro que a diferencia de esa figura mesiánica en Isaías 11, que no está asociado a la violencia del punto de vista militar o de guerra, aquí claramente se hace alusión, en este caso, a las características militares del príncipe de la congregación, Nesiaidá. Y por cierto, esta es una clara referencia también a la figura de David, porque el uso del término Nasí lo conocemos en su sentido mesiánico precisamente del libro de Ezequiel. Y además de eso, el carácter mesiánico aparece aludiendo al cetro, que habíamos visto también que es un elemento que aparece referido a la figura de Judá en Génesis 49, y obviamente también a las funciones militares que habrá de atender este príncipe. Eso significa que dentro de las expectativas escatológicas de la comunidad del Mar Muerto estaba presente la idea de la aparición de un personaje en el final de los tiempos que habría de tener dotes militares y que habría de conducir precisamente al pueblo de Israel a la victoria. En este contexto, muy probablemente sería ese pueblo de Israel el mismo grupo de Qumran, dado que ellos se veían como un grupo de avanzada, que solamente gracias a el esfuerzo de este grupo habría de llegar la salvación. Y este interés de la comunidad del Mar Muerto en los temas de la guerra escatológica también se ven expresos de manera claramente manifiesta, por ejemplo, en el rollo de la guerra, una de las obras de esas primeros 7 rollos del Mar Muerto hallados por los beduinos en la cueva número 1 en Qumran, en donde también se habla de una guerra, pero sin aludir, en este caso, a una figura mesiánica. Es decir, lo que vemos nosotros es que a los efectos de poder entender el pensamiento de esta comunidad, tenemos que ir articulando los materiales, combinando lo que aparece en una obra, como es la guerra descrita en el rollo de la guerra, o popularmente llamada la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, y lo que aparece, por ejemplo, aquí en esta obra de colecciones de bendiciones, en donde se alude precisamente sí a un líder mesiánico, a este líder que habrá de encabezar la guerra venciendo a los enemigos. Y de esta manera podemos ver
cómo estos materiales empiezan a adquirir coherencia. Después de haber tratado precisamente sobre uno de los grupos que podemos identificar detrás de la idea mesiánica, como es el caso de la comunidad del Mar Muerto, este grupo probablemente asociado a los esenios, y luego de haber hablado del príncipe de la comunidad como una figura de carácter mesiánico, ahora quiero hablar de otra obra del judaísmo del Segundo Templo, probablemente no muy conocida, como es la obra llamada Salmos de Salomón, que muchos investigadores la asocian a círculos fariseos. Esta obra es una obra de carácter apócrifo, asociada a ese rey mitológico del pasado de Israel como lo fue el rey Salomón. Comprende unos 18 salmos y se halla presente en manuscritos griegos tardíos, algo así como del siglo X de nuestra era, y la conocemos también en una versión siríaca, es decir, en un arameo cristiano. Pero según se cree, esta obra fue escrita originalmente en hebreo en la tierra de Israel, y más específicamente, con mucha probabilidad, en la época romana, porque se ven claras alusiones a los romanos que habían llegado a la tierra de Israel con Pompeyo el Grande en el año 63 antes de nuestra era, en el marco de la guerra civil entre Aristóbulo II y Hircano II, los dos pretendientes al trono macabeo. Y por eso se cree que esta obra fue escrita para finales del siglo I antes de nuestra era o comienzos del siglo I de nuestra era. Y es en esta obra, precisamente, en donde encontramos un capítulo, el capítulo 17 de Salmos de Salomón, en donde se presentan todas las características que se van a transformar en características clásicas del Mesías davídico, que aparecen muy bien presentadas en esta obra. Y con el permiso de ustedes, voy a compartir el texto que reza de la siguiente manera. Míralo, Señor, y suscítales un rey, un hijo de David, en el momento que tú elijas, oh Dios, para que reine en Israel tu siervo. Rodéale de fuerza, para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean, destruyéndola, para expulsar con tu justa sabiduría a los pecadores de tu heredad, para quebrar el orgullo del pecador como vaso de alfarero, para machacar con vara de hierro todo su ser, para aniquilar a las naciones impías con la palabra de su boca, para que ante su amenaza huyan los gentiles de su presencia, y para dejar convictos a los pecadores con el testimonio de sus corazones. Reunirá el rey un pueblo santo al que conducirá con justicia. Gobernará las tribus del pueblo santificado por el Señor, su Dios. Obligará a los pueblos gentiles a servir bajo su yugo. Glorificará al Señor a la vista de toda la tierra y purificará Jerusalén con su santificación como al principio, para que vengan la gente desde los confines de la tierra a contemplar su gloria, trayendo como dones a sus hijos, privados de su fuerza, para contemplar la gloria del Señor con la que Dios la adornó. Él será sobre ellos un rey justo, instruido por Dios. En este texto, entonces, aparecen claramente los temas que, como dijimos y adelantamos, van a caracterizar al Mesías davídico. Por un lado, la función de este Mesías es purgar a Israel de los gentiles. Asimismo, también su función es juzgar a Israel y a las naciones. Y también él habrá de provocar que los dispersados de Israel retornen a la tierra y a la ciudad santa. Y en última instancia también las naciones, los pueblos
del mundo habrán de peregrinar a la ciudad santa, reconociendo en este caso el poder del Dios de Israel. Ahora, lo que es importante establecer aquí es que el Mesías no opera a partir de su autoridad, sino que lo hacen como agente de Dios. Es decir, la autoridad no está en el Mesías mismo, sino por el hecho de ser un representante de Dios, por eso realmente de ahí su poder. Y por el otro lado, también que su reino no se realiza en el cielo, sino en la tierra. Es decir, que claramente los efectos de la actividad mesiánica se ven en este mundo y no en un mundo ideal. Ahora, cuando nosotros tomamos en cuenta todos los elementos que hemos elaborado en estos últimos 2 episodios, cuando hemos tratado de seguir el desarrollo de la idea del Mesías, cuando vuelve a aparecer en el escenario de la historia ya por mediados del siglo II antes de nuestra era con Judas Macabeo, y luego nosotros lo vemos este concepto desarrollado precisamente en obras del judaísmo intertestamentario, como es por ejemplo en los rollos del Mar Muerto y como es ahora por ejemplo en esta obra de Salmos de Salomón, no podemos dejar de pensar obviamente en la figura de Jesús. Y aquí podemos entender por qué entonces el énfasis que se pone en las Escrituras acerca del origen davídico de Jesús. Aquí ya no hablo si realmente el Jesús de la historia tuvo o no orígenes davídicos, pero el Jesús que aparece en los escritos neotestamentarios y más precisamente en los evangelios, generalmente es referido siempre a David, porque así debía ser en una expectativa mesiánica judía. Desde el profeta Isaías en adelante, y como vemos a lo largo también del Segundo Templo, se esperaba que ese Mesías sea un descendiente de la casa de David. Y por eso, por ejemplo, cuando el Evangelio de Mateo abre su obra, precisamente este evangelista lo primero que señala es el origen davídico de Jesús. Y así dice el comienzo de Mateo capítulo 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego, como recuerdan, comienza a desarrollar claramente el desarrollo de esa genealogía desde la figura de Abraham hasta la figura de Jesús, porque el texto concluye de esta manera. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Obviamente aquí vemos, si se quiere, un uso del múltiplo del número 7, el número sagrado de Israel, al hablar del número 14, de una manera muy esquemática, ¿sí? Hablando de las 14 generaciones que dividen estos periodos de tiempo, pero en última instancia tratando de establecer una conexión directa entre la figura de Abraham, el padre de Israel, pasando por David y llegando obviamente a Jesús. Y esta asociación de David con la figura de Jesús se ve claramente de manifiesto aquí en una escena que los evangelios precisan, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y como podemos ver en los evangelios, es entendida como la entrada de un Mesías.
y en este caso haciendo referencia claramente a ese aspecto davídico de Jesús, que está abrevando de todas las fuentes que habíamos visto nosotros hasta ahora y otras muchos más en la época del Segundo Templo, que anticipaban que la época mesiánica estaría asociada precisamente a la figura de un personaje de la casa de David, ¿sí? Un descendiente de la casa de David. Y así tenemos, por ejemplo, la descripción de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén según el Evangelio de Mateo. Y dice así: cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos, diciéndoles: id al pueblo que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta: decida la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Este texto que se cita expresamente en el Evangelio de Mateo, de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, alude precisamente a esta figura de Mesías Rey, que es el que está asociado precisamente a la figura mesiánica. Pero la figura mesiánica tiene características humildes. Habrá de llegar solamente montado en una asna. Obviamente nosotros no podemos establecer la certitud histórica de lo relatado en los evangelios. El texto de Mateo trata de aludir precisamente a ese oráculo por parte del profeta Zacarías de la época persa, diciéndonos de esta manera que con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se había cumplido el oráculo del profeta Zacarías. Y como sabemos, eso era una manera tradicional en el judaísmo antiguo de leer el presente en función de los textos del pasado. Y el texto de Mateo continúa de esta manera: fueron pues los discípulos y hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino, y luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esta escena, que es conocida también desde el punto de vista de la liturgia cristiana, que se celebra el Domingo de Ramos, celebrando precisamente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, es entendida en los evangelios con una clara significación mesiánica. Es decir, la entrada no es simplemente la de un ser humano, ¿sí?, que viene montado en una asna, sino en realidad es la entrada triunfal del Mesías, dibujada, como dijimos, e inspirada por el oráculo de Zacarías, saludándolo precisamente a Jesús como el Hijo de David. Es decir, que en términos de la clave mesiánica que estuvimos viendo hasta ahora, todas las ideas que se habían ido asociando con el Mesías están implicadas precisamente aquí en esta celebración, en estos saludos a Jesús, entendiéndolo entonces a Jesús en una clave davídica. Y en este sentido, entonces, cuando nosotros exploramos la figura de Jesús y los distintos modelos mesiánicos asociados a la figura de Jesús, un modelo clave
para entenderlo es precisamente la clave davídica. Y en este sentido, entonces, las fuentes que hemos visto del judaísmo del Segundo Templo sirven para iluminar el trasfondo mesiánico de Jesús en su clave davídica. Espero entonces que haya sido de interés este episodio y continuaremos explorando la idea del mesianismo en el judaísmo antiguo para ir desentrañando de esta manera las claves que se esconden detrás de la figura de Jesús como Cristo. Los saludo entonces desde la ciudad de Herzliya con un cálido shalom.